Hola, el día de hoy les explicaremos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Empezaremos por la media aritmética, que es el valor que se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividir el resultado entre el número total de esos datos. Para obtener la media aritmética se utiliza la siguiente fórmula. Media es igual a x1 por f1 más x2 por f2 y así sucesivamente. Todo esto sobre n, que es igual al número de datos. Muy bien, ahora trabajaremos un ejercicio para clarificar el tema. Para aplicar la fórmula antes mencionada, hallamos el valor de n, que corresponde a la suma de la frecuencia. Es decir, n es igual a 3 más 2 más 3 más 2 más 3 más 3, dando como resultado 16. Ahora apliquemos la fórmula. Media aritmética es igual a x1, que es 3, por f1, que es 3. Siguiendo sería 7 por 2, 5 por 3, 2 por 1, 1 por 3 y 9 por 3 sobre 16. Realizando las multiplicaciones correspondientes quedaría: media aritmética es igual a 9 más 14 más 15 más 4 más 3 más 27 sobre 16, que realizando la suma daría como resultado 72 sobre 16, y simplificando a la octava quedaría 9 sobre 2. Dividiendo estos dos términos daría como resultado 4.5, que corresponde al valor de la media aritmética. Mediana de los datos agrupados. Debemos recordar que esta medida de centralización es una medida posicional que se ubica en el centro de un conjunto de datos ordenados. La expresión matemática que nos permite calcular este valor estimado es: mediana es igual al límite inferior del intervalo de la clase mediana más la mitad del total de frecuencias absolutas menos la frecuencia acumulada sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana por amplitud del intervalo de la clase mediana. Ejemplo: calcular la mediana del tiempo dedicado a practicar deporte al día de un grupo de 50 estudiantes. El tiempo es el intervalo, tenemos frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Para calcular las frecuencias acumuladas, sumamos sucesivamente las frecuencias absolutas. Después averiguamos cuál es la clase mediana, para ello calculamos la mitad de las frecuencias absolutas, que es igual a 25. De ahí en frecuencias acumuladas buscamos la que contiene o se aproxima a 25, lo que significa que es la clase mediana. A partir de ello podemos sacar la mediana sustituyendo cada dato en la fórmula. Finalmente, luego de reemplazar los datos, nos dio que mediana es igual a 44. Moda de los datos agrupados. La moda es el número que más se repite. Están categorizados mediante intervalos y la forma de encontrar la moda cambia. Recordemos que un intervalo es el punto medio de clase que contiene mayor número de frecuencia. En caso de existir dos categorías con la misma mayor frecuencia, se escogerán ambas marcas de clase y el estudio será bimodal. Como observamos en el ejemplo, tenemos la moda 1, que es 3, y la moda 2, que es 5, ya que la categoría y su frecuencia es la misma. En cambio, si la distribución tiene 3 o más categorías con la misma mayor frecuencia, el estudio es multimodal. Como podemos observar en el ejemplo del número de materias de los estudiantes de cuarto ciclo, observamos que tenemos 3 frecuencias y 3 categorizaciones iguales, el cual lo denominamos un multimodal. La fórmula que se aplica para encontrar la moda por agrupación es la siguiente, donde L es el límite inferior de la clase modal, D1 la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la categoría anterior a la clase modal, D2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la categoría anterior a la clase modal, y I es el ancho del intervalo de la clase modal. Ahora vamos a realizar un ejemplo en el cual vamos a determinar la moda. Como observamos en la gráfica, nos da los números de acciones en cual la F minúscula es la frecuencia absoluta. Eso quiere decir las veces que se está repitiendo un dato, en el cual aquí el rango mayor es 520, que viene siendo la clase modal. Recordemos que la moda es el dato que más se repite, eso quiere decir de que tiene mayor frecuencia absoluta, en este caso es 520. Entonces 520 son las acciones que representa el rango de valores, donde vendría siendo el límite inferior 15 y 20 el superior.
De la misma manera marcamos los intervalos, que son 480 el superior y 500 el inferior. Una vez que tenemos estos datos, los reemplazamos en el cual el límite y el inferior es 15, la diferencia de la clase moral, que es 520, la restamos con la frecuencia anterior a la categoría, que es 480, esto nos da como resultado 40. De la misma manera hacemos la anterior con la diferencia de la clase moral, que es 520, y restamos la frecuencia anterior a la clase moral, que es 500, y eso nos da como resultado 20. Para calcular el intervalo restamos el límite inferior y el superior, y esto nos da como resultado 5. Reemplazamos los valores y esto nos da como resultado la moda 18,33. Los céntiles, o conocidos como porcentiles. Céntiles es la medida más usada en la estadística, utilizada como el único propósito de ubicación de las personas, de acuerdo a las características tales como estatura, peso, etc. Los céntiles o porcentiles, como son llamados comúnmente, son números que se dividen de la sucesión de datos ordenados en 100 partes iguales, la cual facilita la interpretación porcentual de la distribución de frecuencias. Te daremos a conocer una breve explicación sobre los datos agrupados. Para calcular los datos agrupados en una tabla de frecuencias utilizamos la siguiente fórmula. Tenemos LI, que es el límite inferior del intervalo que contiene el percentil, F1-1, que es la frecuencia acumulada en la clase anterior del percentil, C es el tamaño del intervalo de clase y se lo calcula de la siguiente manera, B menos A, N, que es la suma de frecuencias absolutas, K, que es el valor del percentil, que puede ir de 1 a 99. Y por último tenemos que los percentiles son aquellos que dividen al conjunto en 100 partes. Vamos a plantear el siguiente ejercicio. Primeramente tenemos nuestra tabla de frecuencias con los siguientes datos: el intervalo de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada y la respectiva fórmula que vamos a utilizar. Primeramente vamos a calcular el intervalo de clase del percentil 80. Para ello tenemos la siguiente fórmula: Kn sobre 100. K es igual a 80, que es el valor del percentil que queremos conocer. N es igual a 32, que es el total de datos o la suma de las frecuencias absolutas que encontramos en la columna de acá. Una vez realizada esta operación nos da como resultado 25,6, y este valor lo vamos a encontrar en la frecuencia acumulada para encontrar nuestro intervalo de clase, por lo que decimos que 25,6 se encuentra entre 24 y 29, pero vamos a tomar el valor de 29 porque este valor contiene los demás valores a partir del 25 hasta el 29, y este sería nuestro intervalo de clase. Le vamos a poner intervalo es igual a 5. ¿Y por qué 5? 1, 2, 3, 4, 5, porque nos encontramos en el intervalo número 5. Y a continuación vamos a conocer los demás datos de la fórmula. Tenemos el límite inferior. El límite inferior en este caso sería 8.8. Tenemos C, que es el tamaño del intervalo de clase, que se calcula de la siguiente manera: B menos A. Tenemos el valor de B, que es 9.7, menos el valor de A, que es 8.8. Nos da como resultado 0.9. Tenemos la frecuencia acumulada menos 1. Conocemos que el valor de I es igual a 5, por lo que reemplazamos F5 menos 1 es igual a F4. Nos vamos a ubicar en el intervalo número 4, por lo que F4 es igual a 24. Y por último tenemos la frecuencia absoluta, y nos vamos a ubicar en el intervalo número 5. Frecuencia absoluta de 5 es igual a 5. Y aquí ya tenemos todos los datos para realizar la siguiente operación. Reemplazamos los datos que obtuvimos en el planteamiento del ejercicio y tenemos como respuesta que el percentil 80 es igual a 9.088. Por lo tanto, el 80% de los datos analizados serán menores a 9.088 y el 20% restante serán superiores. A continuación hablaremos sobre las fórmulas de datos no agrupados.
Cuando la muestra que se ha tomado de la población o proceso que se desea analizar, es decir, tenemos menos de 20 elementos en la muestra, entonces estos datos son analizados sin necesidad de formar clases con ellos, y a esto es a lo que se llama tratamiento de datos no agrupados. Por siguiente daremos a conocer algunas fórmulas que nos servirán para resolver los ejercicios de media, mediana y moda. La media aritmética es obtenida con el valor de todos los datos y dividido del resultado entre el número total de los datos. Como podemos ver, es representada por una X con una rayita encima, lo que significa promedio total. Este es igual a la suma de todos los datos subíndice sobre el número de datos. A continuación les presentaremos un ejemplo, en el cual vamos a promediar las edades de los miembros del hogar de Lucía. Como edades tenemos 40, 15, 8, 37, 19, 12 y 2. A continuación haremos la suma total de estos y será dividido sobre el total de datos dados. Tenemos 133 sobre 7, que es el resultado final, el cual nos da como resultado ya promedio un total de 19. La mediana. La mediana es un valor que ocupa el lugar central de todos los datos que ya se encuentran ordenados. Es representada por una M mayúscula y una E minúscula. Cuando es par, esta ocupa la fórmula de la media. Cuando los números de datos son impares, debemos ordenarlos y seleccionar el que está en el centro. Como ejemplo tenemos el número de talla del calzado de los alumnos de una clase tenemos los siguientes números. Para calcular la mediana vamos a contar de lado a lado cuántos números hay y el que está en el centro va a ser la talla media de todo el calzado. Como tenemos 11 números a cada lado, entonces la talla media será el 39. Cuando los números de los datos son pares, debemos igualmente ordenarlos y hallar el promedio de los dos datos del centro. Para realizar este ejemplo hemos tomado del anterior, quitándole un número a la tabla de datos, para poder calcular la media y para que los datos obtenidos sean pares. Para calcularlo vamos a tomar la fórmula para sacar el promedio de los dos datos que tenemos en el centro. Esto se hace la suma y se le divide para 2, tomando como resultado 39. La moda. La moda son los valores que más se repiten en la tabla de datos. Por ejemplo, la edad de años de los primeros 30 visitantes a un parque de atracciones son las siguientes. Tenemos como números 12, 13, 14, 15, 16 y 18. Vamos a calcular la moda. Como podemos observar, los números que más se repiten son el 12 y el 15. Cabe recalcar que no tiene que tener un número determinado, pueden ser varios números los que pueden constatar como repetidos, por lo que la moda en este caso es el 12 y el 15. Para finalizar, vamos a realizar un ejemplo general. Las notas de los alumnos de una clase de física fueron tomadas entre 1 a 10. Vamos a calcular la media, la moda y la mediana. Para calcular la media vamos a hacer una suma general de todas las notas, dividiéndola para el número de alumnos a las que les pertenece. Como resultado tenemos 81 sobre 14. Como total medio 578. Para calcular la mediana, como ya se mencionó anteriormente, tenemos una fórmula par. Aquí vamos a contar los números de lado a lado, que son 6 que se encuentran, y tenemos en el centro 5 y 6. De esos dos números vamos a sacar un promedio total, en el que nos da 5,5. Para sacar la moda vamos a ver los números que más se repiten. En este caso son 5, 6 y 7.